¿Sabías que estamos impidiendo que los niños vengan a Jesús? ¿Quieres saber cómo lo estamos haciendo? Quédate conmigo, comenzamos ahora. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Paloma Medina, para los que no me conocen. Bienvenidos a mi canal donde comparto la palabra de Dios. Como les venía diciendo, hoy vamos a compartir este tema tan interesante, y es que a lo mejor no nos damos cuenta, pero estamos alejando a nuestros hijos de los caminos del Señor, de conocer a Jesús. Comienzo esta enseñanza leyéndoles este versículo en Lucas 18:15, que nos dice: también le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Pero Jesús llamó a los niños y dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Muchos de nosotros podremos decir: oh no, pero yo sí llevo a mi niño a la iglesia, yo sí le hablo de Dios, él sí conoce de Dios, yo no hago eso, o sea, yo no lo alejo de Dios. O podrán decir: ah, no, bueno, yo voy a dejar que mi hijo crezca, yo no le voy a imponer ninguna religión, y que cuando él crezca, opte por lo que él quiera creer, ¿verdad? No le voy a decir que tenga que creer o no. Entonces, bueno, pues está bien. La verdad es que sin darnos cuenta ya estamos evitando como padres que nuestros hijos no solo no crean en Jesús, sino que no lo conozcan y por ende no se acerquen a Él. Es decir, cuando no le hablamos a nuestros hijos con el ejemplo del amor de Cristo en nosotros, pues ya estamos inmediatamente alejándolos de Cristo, ya que pues estamos permitiendo que se acerquen a cualquier otra cosa que no sea Cristo. Es decir, como cuando les dejamos que estén en sus videojuegos todo el día, o ay, toma el teléfono, mijo, con tal de que no me molestes desde pequeños, ¿verdad? Ya les podamos dejar las tabletitas ahí para que se entretengan en todo lo que sea, menos estarme aquí molestando, y entonces estamos dejando que se eduquen a través de todos estos aparatos, ¿verdad? Así que a través del celular, de la televisión, de series de televisión, así ya estamos alejándolos. No estamos alejándolos solamente de una eternidad con Cristo, ¿verdad? Los estamos alejando del reino de los cielos, puesto que cuando sean grandes, pues no sabrán quién es Jesús. Es decir, serán como Job, ¿no? Que dirán: de a oídas lo habían oído, porque dirán: no, pues sí, yo oí que mi mamá una vez nos hablaba de Dios, ¿verdad? Pero no lo conocerán realmente quién es Jesús. Ya ni decir como en la Navidad, ¿no? Porque en la Navidad pues ya la sociedad les presenta al Santa Claus, que haya que creer en Santa Claus para que les traiga juguetes, que pórtate bien para que Santa Claus te traiga juguetes. O en la Pascua, ni cómo hablarles de Jesús, ¿verdad? Si no lo hacemos, la sociedad lo va a hacer, va a decir que la Pascua es sobre el conejo que pone huevos, que de hecho no pone huevos, y hay que buscar los huevitos, ¿no? Entonces, estamos permitiendo entonces, si nosotros no les damos esa enseñanza, que el mundo se la dé, si nosotros no les hablamos de Cristo, ¿verdad? Enseñanzas que la sociedad pues les está imponiendo, y nosotros como padres, sin darnos cuenta, pues lo estamos permitiendo. En otras palabras, está bien que el niño elija cuando crezca, pero lo que va a elegir es lo que aprenda en el mundo, porque si tú no le enseñas, el mundo le va a enseñar. De alguna manera tiene un maestro, de alguna manera tiene alguien que le va a guiar y le va a enseñar. Así que es por eso que debemos hacerlo nosotros. Es responsabilidad de nosotros. No es que no le voy a imponer lo que yo creo. No se trata de eso. Se trata de que, ok, no le vas a enseñar lo que tú crees, entonces que el mundo le enseñe. Entonces tampoco estamos bien en ese aspecto. Vamos a dejar entonces que el diablo lo haga, porque si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer el diablo. Lo va a hacer el mundo, el diablo a través del mundo, de la sociedad. Entonces, pues su palabra es por eso que nos advierte en Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Y nos dice al niño, porque desde pequeños, ¿verdad? Se le debe de instruir al niño, porque cuando los niños son pequeños, sus cerebros son como una esponja que absorben inmediatamente toda enseñanza, la aprenden muy rápido, dejando en su memoria para poder aplicarlo alguna vez en su vida cuando sean adultos, aunque muchos podrán decir que eso no es verdad, ¿verdad? Porque
puedan tener hijos que los guiaron desde pequeños enseñándoles sobre el Señor y ahora son rebeldes, ¿verdad? Pero pues esa es una cuestión diferente porque lamentablemente pues es una normalidad en la gran mayoría de los adolescentes, puesto que en este mundo pues está cada vez más corrompido, ¿no? Y pues puedes asegurarte como madre o como padre que escucha, tío, abuelo o abuela, que hayan enseñado a ese adolescente de la palabra de Dios cuando eran pequeños, puedo asegurarte que el Señor hará que ellos regresen a sus caminos, a su redil. Se los digo por experiencia porque yo desde pequeña, una vecina mía me empezó a dar clases, le pidió a mi mamá si podía darme clases y enseñarme acerca de Dios y ella me daba enseñanzas de la Biblia y entonces yo aprendí varias de esas cosas de Dios de pequeña, pero después, claro, al crecer me fui apartando, de joven ya no buscaba de Dios ni estas cosas, pero el Señor me trajo a Él nuevamente a través, lamentablemente, de sucesos difíciles que pasamos en nuestra vida, como seguramente te trajo a ti, igual me trajo a mí, porque haz de cuenta como cuando nosotros le decimos a nuestro hijo, ¿verdad? Limpia o saca la basura, si no la sacas, pues no vas a poder ir con tus amigos. Entonces, hay una consecuencia, se le está advirtiendo a las cosas así, de lo contrario habrán consecuencias, es lo que hay. Lo que Dios hace en nosotros, ¿verdad? Corregirnos y hacernos volver a su redil. Dice su palabra que Él deja las 99 y va sobre aquella que se fue, aquella que se le fue enseñado, de que se le fue inculcado a Dios desde pequeños y entonces ellos se apartaron con el tiempo, pero el Señor ya los apartó para Él desde que ellos eran pequeños y empezaron los padres a inculcarles esas enseñanzas y esa palabra del Señor, ¿verdad? Así que Él los hará volver por las buenas o por las malas. Ten seguro eso claramente, que su palabra es fiel y es verdadera, de que así será, porque también nos recuerda en Isaías 55:11, así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. También hay otro versículo que nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Por eso les aseguro que el Señor los hará volver si uno les enseña y les inculca desde pequeños. Ahora se podrán preguntar, bueno, Paloma, pero mi hijo ya es adolescente y yo apenas empecé a conocer del Señor, ya no lo enseñé desde pequeño. Bueno, no hay problema. Siempre para el Señor nada es imposible. Y si tú estás caminando por el camino correcto y en la voluntad de Dios y Él ve tu ejemplo del amor de Cristo en ti, Él va a seguir ese ejemplo o va a verlo en ti y va a querer imitarlo en algún momento de su vida que Dios lo haga ahora sí que topar con pared y ver que lo necesita, ¿verdad? Recurrir a Él. No te preocupes, siempre también en sus oraciones debe estar y recordando y con fe de que Dios los hará ir al camino del Señor si ya no le pudiste enseñar desde pequeño. Eso no es problema, pero se les enseña ahora o se les enseña en su palabra que lo hagamos desde que son pequeños por estas mismas razones, ¿verdad? Que pasan estas cosas que ahora muchos padres se quejan de que si ahora los hijos son muy flojos, de que si ahora los hijos son unos irrespetuosos, vagos, rebeldes. ¿Por qué? Porque por nuestra causa que no les enseñamos y les inculcamos acerca del Señor desde pequeños, permitimos que la sociedad los educara, que los amiguitos, en las escuelas, que a veces hay enseñanzas que de verdad no son tan apropiadas. Entonces permitimos que todas estas cosas educaran a nuestros hijos para luego ahora venir nosotros a quejarnos cuando no nos dimos nosotros ese tiempo de hacerlo y educarlos en el conocimiento del Señor. Y es por eso que ahora en este tiempo aún es más difícil porque ya está la tecnología, ¿verdad? Los aparatitos, el juego de video, los teléfonos. Entonces sí, entiendo que es más difícil, pero si tu hijo aún es pequeño o si tienes un nieto pequeño, un sobrino pequeño y tienes la oportunidad de hablarle al Señor ahora que está pequeño, hazlo, porque te lo aseguro que ese pequeño un día en su edad adulta te lo agradecerá. Una vez yo vi un testimonio de un muchacho que pues desde pequeño su mamá lo llevaba a la iglesia y él estaba ahí, ¿no? Participando todos los domingos, su mamá le enseñaba acerca de Dios y él creció conociendo del Señor, pero con el tiempo en su adolescencia pues se apartó, él le gustaba mucho la banda, la banda metálica, ¿no? El rock y todo esto, entonces armó su banda y se fue se hizo famoso, se fue a viajar por el mundo
a tocar en lugares, ¿no? En conciertos, en fiestas, en bares, con su grupo, ¿no? Y ya era ya un adulto, ya era grande. Y a su mamá pues le hablaba de vez en cuando, pero su mamá siempre pedía por él, porque sabía a su mamá que ya no andaba por los buenos caminos y oraba todo el tiempo por ella. Dice él, cuenta él, ¿verdad? En su testimonio, que pasó una vez que cuando salieron de un concierto, de una tocada que hicieron en un bar, en un lugar, en una fiesta, llegaron unos asaltantes, ¿no? Con armas y todo, y empezaron a apuntarles y a quitarles todos sus equipos, después de que salieron, ¿no? A la salida, a quitarles todos sus instrumentos y sus cosas. Y dice él que a él pues, lo aventaron a la pared y con una pistola, ¿no? En la cabeza le dijeron, ¿crees en Dios? Y él recordó, ¿no? Es como una película. Empezó a recordar todo lo que vivió con su madre, todo lo que le enseñó, y él le dijo, sí, sí creo, aunque ya se había apartado del Señor. Entonces la persona con la pistola le dijo, si me hubieras dicho que no, yo te hubiera matado. Entonces él se fue, y dice que después de eso, pues él se quedó llorando sin parar, o sea, ahí mismo, y arrodillado y llorando sin control, y no sabía qué le estaba pasando. Dice que en ese momento inmediatamente fue a su casa y compró un boleto para ir a ver a su mamá, y que su mamá le dijo, espérame en el aeropuerto, y cuando llegó a verla, la abrazó tan fuertemente, y le agradeció que haya estado orando por él, porque eran sus oraciones, las oraciones de su mamá, ¿verdad? Que lo acercaron nuevamente al Señor. Así que por eso les digo, no es nada, o sea, nada de lo que es la palabra de Dios va vacía, como nos dice, ¿verdad? Aquí en estos versículos. Así que es muy importante, es por eso que debemos hacerlo cuando tenemos este tiempo. Si ya son adolescentes o jóvenes ya adultos, o adultos mayores, como les llamen. Bueno, no adultos mayores porque esos ya son los viejitos, ¿verdad? Pero si ya son unos jóvenes que ellos se hacen responsables de sus cosas, aún así no dejemos de orar por nuestros hijos, y siempre que tratemos de darle ese testimonio de que el Señor está en nosotros, ¿verdad? Siendo más como Jesús, tratar de inculcarles esas buenas valores a nuestros hijos y lo vean en nosotros, para que ellos vean eso y quieran acercarse al Señor, o al menos a sus nietos, no sé, es importante. Así que si tienes un pequeño en casa, es el momento justo de hablarles de Dios. Incluso cuando están en el vientre es el momento justo de hablarles de Dios, porque puesto que en ese momento ellos empiezan a reconocer la voz de mamá y papá cuando les hablan, así como cuando Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista, y que María también estaba embarazada de Jesús, y llega al encuentro de Elizabeth. Juan, o sea, su bebé aún en su vientre de Elizabeth, saltó, ¿no? Saltó porque sentía la presencia de Cristo. Entonces el Espíritu Santo lo llenó. ¿Por qué? Porque ellos sienten desde que están en el vientre del Señor, uno les puede hablar de Dios desde que están en el vientre. También conozco a un pastor, y ahora ya está grande, que desde que, no sé si lo han visto por aquí, de pequeño empezó a predicar desde muy temprana edad, y sus padres cuentan que ellos le predicaban y le hablaban del Señor desde que la mamá estaba embarazada de este niño. Y ya después de que este niño nació, desde pequeño empezó a predicar, porque ya se le había inculcado esta enseñanza del Señor desde antes de que nacieran. Así que es por eso que la enseñanza y la palabra de Dios, para dársela a nuestros hijos, tiene un gran poder sobre ellos, en especial cuando se las mostramos desde que son pequeños, ya que en este tiempo tristemente pues está perdiendo, ¿verdad? En las familias estamos permitiendo que la sociedad eduque a nuestros hijos, y por ende pues ahora tenemos tenemos a tantos adolescentes que recurren al suicidio, a la violencia, ¿verdad? A los vicios, al alcohol, a las drogas, entre muchas atrocidades que atentan con su vida, ¿verdad? Y los están destruyendo. Así que es nuestra responsabilidad hacer algo, levantar la voz y guiar a nuestros pequeños, guiar a nuestros jóvenes a conocer y acercarse a Cristo antes de que el enemigo venga y desvíe su camino. Si nosotros no les mostramos la ruta correcta, el enemigo va a venir y lo va a hacer. No te preocupes, de que lo va a hacer, alguien más lo va a hacer. Así que es por eso importante y primordial hablarles del Señor a nuestros jóvenes, a nuestros pequeños. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos tengan buenos valores, porque queremos que nuestros hijos tengan modales y sean respetuosos,
amables, humildes, porque queremos que nuestros hijos conozcan su identidad en Cristo, que sepan quiénes son. Pues hoy en día en la sociedad, ¿verdad? Les inculca que pueden ser ella, él, no sé, esos adjetivos raros, ¿no? Y los confunden, ¿no? Ya no saben ni qué son, ni qué les gusta, porque les dicen desde pequeños, no te preocupes, si es un niño, no te preocupes, tú puedes ser una niña si quieren, cuando ni siquiera estaba pensando eso al niño, pero ya le siembran esa duda, esas cosas ahí, y ya no saben qué son entonces. Es por eso que queremos que nuestros hijos conozcan su identidad en Cristo cuando les enseñamos y le hablamos a ellos de lo que somos en Él. Así que ante todo queremos que nuestros hijos crezcan en el temor del Señor, porque en el temor del Señor está toda la sabiduría, ¿verdad? Pues será la mejor sabiduría que podrán tener para que tengan una vida llena de la presencia de Dios en sus vidas y su voluntad. Su palabra nos recuerda en Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Ahora que tú, madre, padre, abuelo, tía, tío, si tienes la oportunidad de educar a un pequeño sobrino, no sé, hazle mostrando la palabra del Señor, hazles mostrando lo que tú has aprendido, lo que el Señor ha hecho en ti, hazles y enséñales quién es Dios. Me he hecho cuando yo recuerdo que les digo, esta mujer que me daba estas enseñanzas bíblicas, yo recuerdo, y no sé, o sea, estaba muy pequeña, no sé, algunos 5 años, no lo sé, o menos, que ella me hablaba de Dios y yo le dije, ¿quién es Dios? Y ella fue que me empezó a explicar, mira, Dios hizo el cielo y la tierra. Entonces empezó a darme esa luz de lo que era Dios, de lo poderoso que era Dios. Y entonces ya empecé a entender mejor quién era Dios, porque muchas veces si no les explicamos bien a nuestros hijos, simplemente les decimos, ay, no te preocupes, Dios está con nosotros, pero ¿quién es? O sea, lo mencionamos bastantes veces, pero no les hemos explicado quién es Dios, qué es Dios, qué hace Dios en nuestras vidas, qué nos enseña el Señor en su palabra. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo conocen? O sea, tenemos que enseñarles, no nada más hablarles de que un Dios, ¿verdad? O en Navidad, no, pues es que en Navidad nació Jesús y ¿verdad? Vino a este mundo para salvarnos y ya a lo mejor, si es que les llegan a dar este tipo de enseñanzas, y si no, pues se pierde la enseñanza y se cree que Navidad es por el Santa Claus o Pascua es por el conejo. Para los que quieran o no quieran celebrar la Navidad, ese ya es otro punto, pero lo importante aquí es que ellos sepan quién es Jesús. Cuando los apóstoles evitaron o querían evitar que los niños vinieran a Jesús, pues Jesús les dijo, ¿verdad? No se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos, de los pequeñines. Ahora, ¿cómo es que esos niños querían acercarse a Jesús? Porque lo conocían, porque habían escuchado, porque habían visto lo que él hacía, porque conocían de la gente que hablaba y hablaba, oh, Jesús hizo esto, Jesús habló aquello. Entonces ellos escuchaban. No creo que hayan querido correr a conocer a un hombre simplemente porque lo ven que toda la multitud está ahí, no, porque lo conocían, sabían quién era y por eso querían correr a él. Entonces, queramos que nuestros hijos quieran correr a Jesús, quieran correr a conocerlo, a saber, abrazarlo. Queremos que nuestros hijos hagan esto y no se lo vayamos a impedir, porque al momento de que no lo hacen y no lo quieren hacer, en cierta manera podemos estar contribuyendo a que pues lo estamos evitando, lo estamos impidiendo como los apóstoles. No lo molesten, no se acerquen, no, porque cuando les evitamos tener esa enseñanza, ese conocimiento de Dios, hablarles nosotros, incluso dice una palabra en Génesis, ¿verdad? O recuerdo que está en Levítico, donde dice que el Señor, ¿verdad? Que les hablen a sus hijos, ahora les voy a poner por aquí el versículo, que les hablen a sus hijos en todo tiempo, ¿verdad? Cuando estén en la cama, cuando estén en la mesa, que escriban la palabra del Señor en las paredes, que les hablen a sus hijos para que ellos no se olviden de su Dios. Así como a Dios siempre le encantaba que se recordara en todas las generaciones lo que Él había hecho de salvar a su pueblo de Israel, entonces de la esclavitud de Egipto. Él quiere que todas nuestras generaciones sepan lo que el Señor hizo de salvar a esta tierra, a esta humanidad, a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú lo haces, no simplemente estás hablándole a tu hijo, sino que estás ayudando a que más generaciones conozcan del Señor y se acerquen a sus caminos y hagan su voluntad. No estamos nomás dejándolo ahí. Recuerden que la palabra del Señor
nunca va vacía y tampoco se queda ahí estancada. Esta va creciendo y va desarrollándose probablemente en mi familia, que yo recuerdo, mi abuela era muy devota de buscar del Señor. Yo recuerdo cuando la miraba arrodillada, ¿verdad? Que nos visitaba mi bisabuela, orando por toda la familia, orando por cada uno de nosotros en las noches antes de dormir. Entonces yo recuerdo una vez la miré, pero mi mamá pues no es que era cristiana ni me enseñaba, pero lo vi en mi bisabuela. Entonces, esto se va quedando de generación en generación, lo vamos heredando, heredémosle a nuestros hijos esta enseñanza del Señor para que ellos se la hereden a sus hijos y los hijos de sus hijos y sea esta cadena de bendición y no de maldición y no de cosas horribles que muchas veces dejamos pasar en nuestra vida y se las heredamos a nuestros hijos en lugar de heredarles la enseñanza de la palabra del Señor. En Eclesiastés 12:13 nos dice, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. ¿Y por qué les leo este versículo? Porque muchas veces nos podemos empecinar de ahorrar lo mejor posible para que mi hijo tenga la mejor universidad, para que mi hijo termine todos sus estudios, o para que mi hijo tenga unos buenos ahorros y pueda conseguir una casa de grande, o para que mi hijo tenga su primer carro, o nos esforzamos mucho, ¿verdad? Para que a nuestros hijos no les falte nada, pero no nos esforzamos lo suficiente para que a nuestros hijos no les falte la enseñanza de la palabra del Señor. Esta herencia no se va a acabar. Esta herencia no nada más es para ellos, es para sus hijos y los hijos de sus hijos y todas las generaciones. Esta es la que nos debería de preocupar, de quitarnos el sueño si no la damos y la enseñamos a nuestros hijos. La palabra del Señor, las enseñanzas que Él nos deja. Esto es lo que de verdad más debería de importarnos, dejarles y heredarles a nuestros hijos antes que una casa, antes que el oro, que una cuenta de banco llena, antes que todo eso, que todos sus estudios pagados, sino que la palabra del Señor, y aunque no tuvieran nada de lo mencionado anteriormente, tienen la palabra de Dios, tienen a Dios, lo tienen todo. Se los puedo asegurar porque yo soy un testimonio de ello y estoy segura que yo lo creo en fe de que mis hijos y los hijos de sus hijos también llevarán el mensaje de la palabra del Señor y serán guiados con el amor de Dios y estoy segura de que así será porque yo en mis posibilidades trato de agradar al Señor, aunque me equivoque, pues ser perseverante y estar constante y constante para que mis hijos crezcan con esta enseñanza y se lo enseñen a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos y a todas las generaciones. Y ténganlo por seguro que Dios hará la obra en cada uno de sus familias. Es por eso que Dios nos anima a buscar del Señor, a instruir a nuestros hijos para que cuando sean grandes no se aparten. Y aunque puedan apartarse, el Señor siempre va a ir por ellos. ¿Por qué? Porque ya se les mencionó, porque ya a través de ti Dios los eligió, los apartó para que fueran bendecidos por Dios, para que tuvieran esa vida eterna con Él. Dios hará la obra, tengamos esa fe y continuemos orando y enseñando a nuestros hijos cada día. Hasta aquí el mensaje de esta tarde. Gracias por haberme acompañado o mañana, donde quiera que se encuentren en este tiempo. Dios me las bendiga. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les comunique o les notifique todos los nuevos mensajes que estoy compartiendo. Y no olviden tampoco seguirme en mis redes sociales como Paloma Medina. Y aquí les voy a dejar mi página web donde pueden encontrar este mensaje, que también voy a tratar de dejarles el link en la caja de descripción y puedan verlo ahí en lectura con todos los versículos que agrego y puedan ver esta enseñanza y también imprimirla o compartirla en su comunidad o en su iglesia. Y entonces pueda ser de bendición también este video para que compartan. También les pido gracias de todo corazón por todo su apoyo, porque están aquí hasta el final. Dios les bendiga y nos vemos hasta el próximo video. Bueno, me ven hasta el próximo video. Dios les bendiga. No olviden que la palabra de Dios es el único libro donde el autor está presente cuando se lee.